para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Mauricio Morales. Estamos de vuelta, 8:43. ¿Qué tal, Mauricio Morales? ¿Cómo te va? Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buen día. Oiga, Mauricio, déjame preguntarte primero, ¿qué conclusiones sacaste tú respecto al desempeño de los candidatos ayer en el debate? Sí, varias conclusiones, Juan Manuel, algunas que señalamos ayer, pero que bien vale la pena reiterar. En primer lugar, que la noticia la hizo Johannes Kaiser y por otra parte Eduardo Artés, ambos con ideas que pueden ser cuestionables desde un punto de vista político, pero que en términos prácticos hicieron noticia. En el caso de Eduardo Artés, con esta idea de, entre comillas, apoyar a aquellos estudiantes que lanzan bombas Molotov. Después trató de corregir, pero lo dijo de manera muy textual, aunque entró en disputa con la periodista Soledad Oneto, pero él lo señaló, a lo mejor lo dijo en un tono distinto, pero lo dijo. Y en segundo lugar, lo que planteó Johannes Kaiser respecto a los indultos. No dijo la palabra indulto explícitamente, pero se desprendió de la idea que él planteó en cuanto a cerrar el ciclo histórico 73-90. Señaló que esa era su aspiración y lo que causó, por cierto, preguntas respecto a si indultaría a Krasnov Marchenko, por ejemplo. Él no quiso responder directamente a aquello, pero a renglón seguido señaló que personas de más de 80 años se estaban pudriendo en la cárcel. Por lo tanto, ahí hay un cambio muy relevante en lo que es la derecha chilena. Pasamos, por ejemplo, Juanma, desde los cómplices pasivos del presidente Piñera, que en su minuto reconoció la participación de civiles en la dictadura, a defender o indultar a personas que cometieron crímenes vinculados a derechos humanos. Por lo tanto, es primera vez, como te lo planteaba ayer, que veo a un candidato de derecha, para bien o para mal, totalmente desinhibido, que es la palabra que utilizó Marco Enriquez Minami en el debate y que me parece correcta, para plantear este tipo de cosas. No, Digi no se atrevió a hacer aquello, Alessandri tampoco el año 93, luego ni Piñera ni Lavín lo hicieron. Kast tampoco lo vi planteando esto de manera tan explícita, pero sí lo está haciendo Johannes Kaiser. Entonces, lo que hizo el gobierno del presidente Boric respecto a la decisión de pasar Punta Peuco a una cárcel como una cárcel común, trajo como consecuencia, claro, un conflicto en la derecha, pero yo diría, Juanma, que no es necesariamente un conflicto a muerte, sino que todo lo contrario, hizo que la derecha se polarizara aún más. Los tres candidatos, no solamente Johannes Kaiser, claro, Johannes Kaiser fue el más explícito, pero recuerda tú que Evelyn Matei vinculó el plan de búsqueda a una situación de venganza. Luego dijo que ella no pensaba eso, pero que otras personas sí lo pensaban. Pero se está avanzando, se está retrocediendo, diría yo, en materia de derechos humanos. Pero eso, Juanma, desde mi perspectiva, tiene una explicación electoral contingente muy clara. Ayer te contaba que había hecho un mini estudio sobre las bases de apoyo a los candidatos presidenciales, bases sociales y bases políticas, comparando la encuesta Pulso Ciudadano del 20 de octubre con la encuesta Pulso Ciudadano del 2 de noviembre, ambas encuestas realizadas previo a la veda electoral. Muchas veces estamos concentrados, Juanma, en el volumen de apoyos a los candidatos, pero pocas veces nos dedicamos a analizar la composición de esos apoyos. Y me voy a remitir solamente a la composición política de dichos apoyos para cada uno de los candidatos en cuanto al respaldo que reciben de la izquierda, el centro y la derecha. Y lo que encontré, Juanma, fue lo siguiente. En el caso de Kaiser, crece de manera muy sustantiva en los electores de derecha, comparando la encuesta del 20 de octubre con la del 2 de noviembre, aumenta 7 puntos porcentuales en los electores de derecha. Mientras que en los electores sin posición política aumenta 4,8 puntos porcentuales, lo que es un alza bien importante. Y la otra cara de la moneda es precisamente José Antonio Kast. Kast retrocede casi 5 puntos en los electores de derecha. Por lo tanto, uno podría presumir, sin temor a equivocarse, que el gran derrame que ha tenido Kast durante estas últimas semanas, según indican
indicaron todas las encuestas de opinión previo a la veda, venía precisamente de los votantes de derecha, cuestión que era impensada hace algunas semanas porque estamos hablando no del voto blando, sino que del voto duro. Y esa cuestión es la que trató de profundizar Johannes Kaiser en este debate presidencial, es decir, seguir perforando las bases ideológicas ya, no las bases blandas, de José Antonio Kast en el eje izquierda-derecha y adicionalmente con las propuestas que está realizando, por ejemplo, en materia de PGU, no me refiero al financiamiento del que él habló de manera un tanto confusa a mi juicio, sino que de elevar la PGU según hijos nacidos. Eso, desde mi perspectiva, le generó un respaldo muy significativo en los electores sin posición política. Como te decía recién, ahí aumentó en 4,8 puntos porcentuales, o sea, es una candidatura que está trabajando en un doble eje que es muy difícil de conciliar. Está trabajando en el eje izquierda-derecha y está trabajando en el eje también Estado-mercado. Lo curioso de todo esto es que conquista a electores duros en términos ideológicos y electores sin posición política. Por lo tanto, eso trae como consecuencia otro análisis derivado de esta encuesta que corresponde, Juan Manuel, a la llegada de estos candidatos a ciertos sectores socioeconómicos. Y creo que te lo comentaba el día de ayer. El propio Kaiser ha aumentado su apoyo en los segmentos D, es decir, en los segmentos más pobres que, como lo comentábamos en su minuto, eran los segmentos que tenían las mayores tasas de indecisión. Entonces Kaiser claro, está conquistando a los electores de derecha de Kast, está conquistando a electores desafectos, que está conquistando a electores de los segmentos de menores ingresos. Y lo propio está haciendo Franco Parisi. Ambos candidatos entendieron, Juanma, que la elección es con voto obligatorio y comenzaron a avanzar con propuestas hacia aquellos electores que son despolitizados y que son también desafectos, cuestión que no están haciendo, que no está haciendo el resto de las candidaturas necesariamente que, y te lo he planteado varias veces, piensan que la elección es con voto voluntario todavía. eso Entonces, perdona Mauricio, eso es un tema en sí mismo, que quienes sí, piensan claro. que como que la votación todavía fuera voluntaria. Sí, porque desde el comando de Evelyn Matei, por ejemplo, se habla de dos conceptos: el voto útil, es decir, votar por una candidatura que le gane a la otra candidatura de oficialista en la segunda vuelta. Entonces habría que votar por Evelyn Matei porque garantiza un triunfo sobre Yanes Jara, cuestión que no es completamente cierta, dado que, según las encuestas que conocimos en su minuto, Kast hace lo mismo, París, incluso París sí lo puede hacer, y Kaiser también. Y por otra parte, plantea el voto estratégico, es decir, sugerirle a los votantes de centro izquierda que voten por Matei para evitar que sea Jara la próxima presidenta o que sea Kast el próximo presidente. Ambos votos, el voto útil y el voto estratégico, está dirigido, Juanma, a votantes racionales, a votantes que requieren hacer un cálculo racional para tomar una decisión de esas características. Pero eso se da en los electores politizados, es decir, en los electores que con voto voluntario votaban frecuentemente, pero no para los electores que vienen entrando recién al sistema político propiamente tal mediante la conducta electoral, es decir, votarían por primera vez o vienen votando hace muy poco porque no les hace mucho sentido ese tipo de cálculo que sugieren estos comandos. Entonces yo veo que se están haciendo campañas sin pensar en que el voto es obligatorio y que vamos a tener una entrada aproximada de 7 millones de personas que por primera vez van a votar en una elección presidencial. Lo han hecho en algunos plebiscitos, pero por primera vez lo van a hacer en una elección de estas características, Juan. Mauricio Morales acompañándonos esta mañana en el Bloque Político. Gracias, Mauricio. Listo, pues un gran abrazo, Juan Manuel. Nos vemos. Chao.